¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Interalmería Televisión. Aquí arranca Conexión Almería. Creo que es el primer día de los 111 programas, y además lo he hecho expresamente así, de arrancar de manera más convencional y más clásica posible. Este es el programa número 111. Cuando sea el 666, cuidado, ¿eh? Ya no sé cómo lo voy a hacer, igual con algunos cuernecitos, algún disfracito así de Drácula o alguna cosa de estas. Bueno, bienvenidos, como decía, a Conexión Almería durante la próxima hora, es decir, 60 minutos, que en realidad son 57, porque Gela está ahí con el hacha para que cumplamos nuestro timing. Vamos a acompañaros con el repaso a los asuntos destacados del día, desde que es ya un miércoles en el ecuador de nuestra semana, cerquita ya de la Semana Santa. Nos quedan 2 semanas y media para que empiece a oler más aún a incienso. Y digo esto porque hoy se ha presentado una iniciativa alrededor justamente de la Semana Santa, de la cual hablaremos más tarde. Va a ser esta una Semana Santa cardiosaludable, luego explicaremos por qué. Pero entre otros asuntos, hoy hay que decir que este 11 de marzo de 2026, fundamentalmente el 11 de marzo, es el Día Europeo de recuerdo, digamos, ¿no? Y de homenaje a las víctimas del terrorismo. Y en esta ocasión, Almería ha sido escenario, el Palacio Provincial, el Palacio, las puertas del Palacio de la Diputación de Almería, ha sido testigo de un acto donde todas las administraciones, tanto la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de la ciudad, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, han estado en ese minuto de silencio que se ha guardado en homenaje a las víctimas del terrorismo, que, como ahora comentaremos, es verdad que hace ya afortunadamente muchos años que no sufrimos en primera persona y en nuestro país esta lacra, pero en los últimos 40-50 años, sobre todo después de la transición, alrededor de esa época de pólvora y de plomo de ETA, también Almería fue desgraciadamente, y algún ciudadano almeriense protagonista por este asunto, como víctima del terrorismo. Vamos a ver cómo ha ido la mañana en ese Palacio Provincial, y ahora saludamos a nuestros invitados. Hay días que se clavan a fuego en la memoria. El 11 de marzo es uno de ellos. Madrid sufrió el peor atentado terrorista de la historia de Europa, cuando una célula yihadista hizo explotar bombas en varios trenes de cercanías. El resultado, 193 fallecidos y 2.000 heridos. Hoy es un día de justicia social, de justicia con las víctimas del terrorismo, de justicia con sus familias, porque desde las administraciones, desde toda la sociedad, yo pienso que tenemos la obligación de mantener viva la memoria de las víctimas del terrorismo y también de mantener el recuerdo, ¿no?, con ellas y con todas sus familias por ese sufrimiento que han tenido. Este minuto de silencio que ha convocado la FEN en memoria de aquello que hace 22 años sucedió un 11 de marzo de 2004 y que cercenó la vida de 194 personas y dejó 2.000 personas heridas. Desde la administración, desde las instituciones, tenemos que manifestar siempre esa unión y solidaridad y recuerdo en memoria de las víctimas y de las familias, y no dejar nunca de luchar para que la sociedad siga unida ante cualquier tipo de terrorismo. Fue unos tristes acontecimientos que ocurrieron hace 22 años y muy probablemente no, hay muchos jóvenes que no habían nacido y que muy probablemente no tengan esa conciencia de lo que supuso todo aquello. Bueno, fue una gran conmoción que nos movió a todos los españoles y, por lo tanto, como hoy se ha dicho aquí, es de justicia, para hacer un sentido homenaje a todas las víctimas, también a todas las familias. Desde ese fatídico 11 de marzo, hoy se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y la Federación Española de Municipios y Provincias invita a homenajear a quienes fueron asesinados en Madrid, pero también a quienes se cruzaron con el terror en otros momentos y ciudades como Barcelona, Londres o París. Esta noche nos acompañan en esta mesa de Conexión Almería Alejandra Abad. Hola Alejandra, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y Blas Fuentes. Hola Blas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, el contexto es que durante décadas, en el siglo pasado, afortunadamente, en el siglo XX, varios almerienses fueron víctimas de terrorismo en España. Se calcula que son unos 13, digo se calcula porque puede haber algún ajuste y hay alguna cuestión
vinculada sobre todo con el caso Almería, que no se considera directamente terrorismo. Hay quien sí lo considera. En definitiva, alrededor de 13 personas en la historia han estado vinculadas a esas 20 acciones de atentados con presencia desgraciada, ¿no?, de almerienses. Bueno, un día para el recuerdo. Afortunadamente lo vemos con cierta perspectiva ya del tiempo que ha pasado y que, bueno, hay generaciones que no lo han vivido afortunadamente, ¿no?, pero desde luego sí que en su momento nos tenía a todos en vilo, prácticamente a diario, en las noticias, en los telediarios, en las radios, en los periódicos. Veíamos constantemente referencias a este hecho, a hechos terroristas que rompían nuestra dinámica diaria. Blas, arranco contigo. Pues sí, la verdad es que sí. Cuando todavía se consumían los periódicos en papel y podía olerse la tinta, muchas veces había mucha tinta negra de grandes fotografías en portada de coches bomba, de restos humeantes. Y claro, uno crece, o yo crecí en esa sociedad española que sufría el envite de ETA, un día sí, un día también. Cuando ETA desaparece o parece que está ya flojeando, resulta que a principios de este siglo que vivimos, en 2004, hace 22 años, nos encontramos con lo que nos encontramos. En todo caso, celebrar hoy este día es celebrar el recuerdo de las personas que se fueron y especialmente tener en cuenta que yo siempre, cuando considero el terrorismo, me acuerdo mucho de las víctimas, no tanto de los que han fallecido, sino de los que quedan vivos, de las familias, de los hijos, de los hermanos, de los padres, que son los que realmente van a sufrir la ausencia, y muchas veces, desgraciadamente, no solamente sufren el momento de la ausencia, sino también del olvido por parte de la comunidad, de los que estamos junto a estas personas y nos olvidamos de lo que ha ocurrido. El que ya tiene el hueco no lo olvida nunca. La sociedad, sin embargo, en España parece que, y es verdad, muchas veces se dice que enterramos muy bien y no veas, es decir, en el momento del duelo, tal. Oye, qué rápido olvidamos también, es decir, enterramos muy bien y olvidamos muy rápido también. Y no se puede olvidar a las víctimas, pero no a las víctimas que fallecieron, sino a las que quedan aquí, a las que realmente padecen. Y claro, son días para que yo me acuerde no de los que murieron, sino de los que están todavía aquí y que aún se preguntan por qué, y a santo de qué, y para qué, ¿no? Y ahí es donde llega el momento de reflexionar la instrumentalización política que se hace muchas veces de estas cosas. Hace 22 años murieron, si no recuerdo más, 192 personas, y esas 192 personas, que si unos habían sido unos, que si otros habían sido otros, y muy cerca de unas elecciones generales. Yo lo viví, yo sí había nacido en ese momento, yo sí estaba, y oye, llega un momento en el que dices, vale, bien, de acuerdo, al margen de la instrumentalización política, han fallecido 192 personas, vamos a ser serios con la investigación, vamos a ver qué ha pasado aquí. Recuerdo, además, que esto, la instrucción de todo esto, o me parece que luego ya cuando se celebró el juicio en la Audiencia Nacional, intervino un juez que había estado mucho tiempo aquí en Almería, el juez Bermúdez, había estado destinado, si no recuerdo mal, aquí. Y recuerdo seguir con cierta asiduidad las sesiones y ver lo que decían uno y ver lo que decían otros, ¿no? Y sobre todo asistir estupefactos a lo que decían de un partido y de otro acerca de quiénes habían sido. Porque claro, las elecciones se aproximaban y parecía que estaban señalando a un partido político por su foto de las Azores y otro partido político que sí su relación con ETA. En fin, al final de todo esto, insisto, es un día para recordar, para sobre todo tener en cuenta a las familias que están todavía sufriendo la pérdida de sus seres queridos. Alejandra. Sí, pues yo me sumo a lo que ha dicho Blas y también es verdad que al final no solamente recordar a los que no están, sino acompañar a los que se quedan con ese dolor aquí. Pero también mi reflexión, lanzándolo o llevándolo un poco a nivel político, es actualmente qué se hace en este momento. Es decir, no solamente acompañar y conmemorar a las víctimas y a la familia, sino se le exige al gobierno, se le exigen a los socios de gobierno que esclarezcan de dónde vienen estos asesinatos o lo que quedan por resolver. Ese para mí es también un enigma, ¿no? Que al final no se resuelve, ya sea de una legislatura u otra, un año u otro, pero al final parece que al final siempre hay un desvío con los medios haciendo esta alusión a las víctimas, pero no al verdadero porqué, o como decías tú, Blas, que por qué a esas personas y por qué en ese momento. Eso al final se queda sin investigación y se queda sin respuesta. Decíais, comentaba Blas y hacías referencia tú a esa
a ese pasado, ¿no? Yo tenía por aquí algunos nombres, porque, bueno, fijaros que hablamos del año, el primer nombre que traigo a la palestra es de 1977. Hablamos de José María Lozano, un guardia civil nacido en Almería y que fue asesinado en Madrid por miembros del Grapo, en una oficina postal. 2 años más tarde, en 1979, era asesinado también Francisco Gómez Gómez, con una bomba durante un ataque terrorista en Azcoitia, en Guipúzcoa. Luego ha habido otros almerienses también vinculados a fuerzas de seguridad del Estado, ejército o policía, que han muerto en atentados en los años 80, en la década de los 80 y también en la década de los 90, y en la mayor parte de los casos han sido con acciones terroristas de ETA. Ha habido también otros atentados que no han terminado, afortunadamente, con fallecimiento, aunque probablemente las secuelas hayan sido también realmente graves. Por ejemplo, el de Juan José Malpica, en 1978, que resultó herido al explotar una bomba Lapa colocada en su coche en Rentería por la banda terrorista ETA. Perdió una pierna y falleció poco después, o años después, mejor dicho, en la localidad natal, que era Viator. Y en la propia provincia de Almería también ha habido atentados terroristas. Nos vamos al año 1979. Bueno, muchos de vosotros no conoceréis lo que era el FIGA, Grupo FIGA, un grupo de anarquistas fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues hubo un tiroteo en el que Manuel Castaño Cano, repito, en el año 79, fallecía en Almería durante una operación terrorista en contra este grupo. Bueno, son casos con nombres y apellidos, ¿no? Esos nombres que hemos mencionado, pues obviamente ya no están con nosotros, pero sus familias seguro que los recuerdan y hoy será un día, o habrá sido un día también muy particular para ellos. Pues supongo, evidentemente que sí. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo porque, hombre, yo, por suerte, todas las pérdidas que tenía en mi familia han sido por circunstancias, digamos, naturales. Es decir, no he perdido a nadie en un atentado o por un atentado terrorista. Me cuesta trabajo ser empático, insisto en la pregunta que hacía antes, y por qué, ¿no? Y de pronto te encuentras que una persona muy cercana a ti, ya no digo quién desde un punto de vista ideológico político se mete en un grupo y a través de ese grupo al final acaba de la manera que pueda acabar o de manera, si se quiere, colateral, acabe sufriendo un daño. Yo insisto en las familias, ¿no? Y sobre todo tiro de lo que decía hace un momento la compañera de tertulia. Claro, el problema es qué se está haciendo últimamente y a nivel político con las víctimas, con los que quedan vivos. Tú has traído el recuerdo ahora aquí en este programa a estas familias. Si tú no las traes el recuerdo, a lo mejor nadie se acuerda de ellas. Totalmente. Es decir, o sea que eso por un lado. Y luego, a nivel actual, cuando tú enciendes la televisión y te encuentras con que hay determinados partidos políticos de según qué áreas o zonas de este país que todos conocemos, que han tenido en sus listas a personas con antecedentes penales por haber sido terroristas, nadie dice nada. Hemos normalizado ya que un grupo así esté en política. Hombre, a mí me parece estupendo que se dejen las armas y que vayamos por la vía dialogada. Usted tiene su pretensión nacionalista, que yo voy a respetar, y usted luche por ella desde un punto de vista político y democrático. Pero no me meta en sus listas a personas que han participado en estas cosas. Pero eso es por el miedo. Por el final, Blas, es el miedo. Al final, el no quitar a esas personas de las listas es el miedo a perder poder y al no estar al frente del gobierno. Entonces, ahí va todo. O sea, esa es la cuestión del día a día, que X familias tengan que pagar porque una persona que está en el gobierno quiera mantener su puesto o tenga miedo a perderlo y por eso tiene que tener en las listas y como socios a estas personas, pues es que eso es para analizarlo. Sí. Para hacérselo mirar. Exactamente, porque ya no hablamos, hay temas más banales, temas más importantes, pero cuando hablamos de vidas humanas, yo creo que ahí deberíamos de dejar ese egoísmo de querer ser el protagonista y empatizar y ver una realidad distinta. Y no se hace. En la cultura a veces vivimos inmersos en un mundo donde se está normalizando, o se normalizan o se blanquean actitudes que a mí esto hace un año me habría parecido de ciencia ficción, auténticamente de ciencia ficción. Es decir, tú no puedes tener ni puedes sentarte a la misma mesa de aquellos que antes han defendido y sobre todo muchos de ellos todavía no han pedido ni siquiera perdón por lo que ha ocurrido en determinada época, ¿no? Y sobre todo por el tema del miedo, es decir, el día en el que nos acordamos de las víctimas del terrorismo a nivel internacional. ¿Y qué es el terrorismo?
¿Y en qué consiste el terrorismo? Pues eso, en la cultura del miedo, en el que te amenazo y a través de la amenaza de que te puede ocurrir lo mismo que le ha ocurrido a ese que ha perdido las piernas, que ha perdido la vida, que ha perdido a su ser querido, te puede ocurrir lo mismo si no haces lo que yo te diga, si no piensas como pienso yo. Es una coacción pública y colectiva constante, de tal manera que los que lo han tenido muy cerca, lo han vivido de una manera exagerada. Yo, en el lejano sur, que siempre digo que es Almería, lo hemos vivido también a través de... porque lo hemos vivido, acabas de hablar de víctimas, ¿no? ¿Qué sabría una persona que tiene su vocación de servicio público, de que quiere servir además en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de que se hace guardia civil y que se va con toda la ilusión a formarse un futuro, a forjarse una vida, y de pronto se encuentra con que le ponen una bomba o le pegan un tiro en la cabeza? Oiga, mire, a lo mejor ese señor ideológicamente podría ser de derecha, de izquierda, de centro, vaya usted a saber, y a mí qué me importa. Lo que sí es que es una persona que legítimamente ha elegido un oficio, una vocación, que a lo mejor para determinado grupo representa al diablo, pero nada más lejos de la realidad, o esa persona sencillamente forma parte de una fuerza y cuerpos de seguridad. Hoy es que todas estas cosas empiezan, o son días para recordar y sobre todo para hoy ponerte malo o enfermo viendo determinadas actitudes de algunos políticos, por lo menos para mí. Y mira que yo insisto que en mi familia no he tenido, gracias a Dios, ninguna pérdida de este tipo. Si la he tenido naturales, más o menos como todo el mundo, ¿no? Y aún así, me cuesta trabajo ser empático con las familias de estas víctimas, porque es que no puedo ponerme en su lugar. O sea, la rabia, el dolor, y contenido, y por mucho tiempo que pase, yo creo que al final no se va a borrar nunca, jamás. Hay una sensación como de obscenidad cuando se intenta uno poner en la piel, al hilo de la empatía que tú decías, ¿no? Ese esfuerzo de voy a intentar ponerme en la piel de alguien que ha perdido por un atentado a un familiar. Tiene un punto como... Me refiero a nivel ético de quien intenta hacer ese ejercicio como de obsceno. O sea, ¿cómo me voy a poner? Es que es imposible. O sea, una pérdida natural. Que no te salen porque no puedes simpatizar porque no llegas a ese nivel. Como dice Blas al final, cuando en tu familia pasa por causas naturales o enfermedades, desgraciadamente, pues más o menos lo vas viendo. Pero cuando es un accidente o es un acto terrorista, pues ahí es eso, esa rabia, esa impotencia, ese dolor que contenido e implacable de que no sabes cómo apaciguarlo. Y como decías, es algo que no se va, puede disminuir, pero no se va ni desaparece. Y al final es que la conclusión es que no se negocia con terroristas. He querido dejar un poco al lado, aunque he hecho referencia anteriormente a tres chicos, Juan Mañas, Luis Montero y Luis Cobo, que son los tres chavales del caso Almería. Porque es cierto que no es un atentado terrorista, pero sí está vinculado con toda la espiral de miedo que había alrededor. No entro ahora a justificar o a criminalizar la actuación. Voy al contexto en el que se vivió aquel día, ¿no? Estos tres chavales que vienen del País Vasco y eran de Almería, de hecho venían a una comunión, bueno, pues en carretera, todo el mundo conoce la historia en realidad, ¿no? Que simplemente es recordarlo, pero por... también hacer mención a estos tres chavales, ¿no? A Juan, a Luis y los dos Luises, ¿no? A Luis Montero y a Luis Cobo. Vienen a una comunión, pero son confundidos o supuestamente confundidos, ¿no? Hay alguna duda de que pudieran llegar a ser de algún comando itinerante de ETA. La Guardia Civil les intercepta y después de, pues, bueno, de esa detención y de todo lo que eso supone, pues terminan siendo asesinados en realidad, porque son asesinados y luego quemados en una cuneta con ese coche que cae, etcétera, etcétera, ¿no? No voy al caso en sí, sí al recuerdo y sí al contexto que apuntaba de que también forma parte del eco, digamos, la resonancia que vivíamos en esos años 80, fundamentalmente finales de los 70, sobre todo el bloque de los 80 y un poquito también, o bastante de los 90, de ese terrorismo que está encabezado por ETA, pero tuvo también, antes apuntaba yo, muy testimonialmente lo de Figa, sobre todo Grapo, ¿no? O sea, han sido las bandas que principalmente han generado ese miedo y ese terror, de ahí la propia palabra terrorismo, ¿no? Por eso sí quería hoy por encima de la mesa a Juan Mañas, a Luis Montero y a Luis Cobo, que colateralmente también forman parte deben formar parte, creo yo, de este recuerdo.
Yo, mi segundo apellido, aunque muy poquita la gente lo conoce, porque estamos americanizándonos ya hasta el extremo de que tenemos un nombre y un apellido, pero yo tengo nombre compuesto y 2 apellidos como todo el mundo. Mi segundo apellido es Mañas. Y aunque no tengo nada que ver con la familia de este chico, creo, a no ser que esté muy alejada, muy retirada, pero siempre me llamó la atención en este caso precisamente por el apellido, ¿no?, que compartimos, Mañas. Fíjate que yo en su momento, como alumno de Derecho que fui, como profesor de Derecho que soy, siempre he pensado que realmente qué diablos pasó realmente ahí, ¿no? Todos conocemos, sabemos lo que pasó, porque además se hizo una película muy famosa en su momento, prácticamente se hizo un seguimiento en todos los medios de lo que había ocurrido y efectivamente aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos todavía una democracia jovencísima, recién estrenada, estamos en pleno proceso de transición, llega un momento en el que te encuentras con que se está luchando contra ETA. Pero claro, estamos ya con una Constitución en la mano, esa que celebramos todos los diciembre. Esto es un Estado de Derecho y hay un proceso con garantía. Y tú cuando detienes a 3 chavales, si tienes serias dudas acerca de su pertenencia o no a una banda armada, pues se procede de otra manera completamente distinta. Se tiene que pasar por los cauces y por el procedimiento previsto, insisto, con todas las garantías, que están asistidos y atendidos por un abogado, por un letrado en cada momento, que se les puede interrogar o no y que ellos digan o no digan, que se pase a disposición judicial y que un juez decida al final si hay indicios más que razonables para entender que estas personas pueden en un momento determinado estar implicadas en algún atentado, formar parte de algún grupo armado, lo que sea. Pero aquello no sucedió, aquello pasó de otra manera completamente distinta. Y ahora, pues claro, sin meter el dedo en la llaga, evidentemente aquí el destrozo. Yo todavía recuerdo como niño viendo aquella película la sensación de angustia de esas familias, de no saber dónde estaban sus hijos, o dónde estaban sus familiares, dónde están, porque hubo un momento de vacío, ¿no? Habían desaparecido estos chicos, no sabían dónde estaban y de pronto se los encuentran como se los encuentran. Es decir, además creo que todavía se mantiene una cruz en esa carretera donde aparecieron los cadáveres. Yo tengo un recuerdo, creo que alguna vez lo he contado. Mi abuelo, Antonio Sánchez Moreno, su día fue jefe técnico de Radio Almería, fue además la persona que levantó el térmico en el año 34 para poner en marcha los equipos de Radio Almería. Bueno, el caso es que también tenía, aparte de la parte profesional, tenía una parte ya de aficionado, de radioaficionado, ¿vale? De hecho, su indicativo era EA7OF. Bueno, pues yo recuerdo aquel día, no recuerdo qué día fue, año 81, estar en su casa, él tener encendido el equipo de radioaficionado, que tenía 3 o 4, y en uno capta una conversación de la Guardia Civil. Y es ese momento de la detención y momentos de conversaciones por radio. Claro, yo era muy pequeño, yo lo recuerdo, pero lo he procesado después. Tampoco será el contenido de aquellas conversaciones. Yo recuerdo que se escuchaba hablar y en ese momento, pues, anda, mira, la Guardia Civil, no sé qué, han detenido, Y días después es cuando te das cuenta y dices, anda, cuidado, Que está la conversación. Ellos. No sé el contenido ni lo puedo recordar, evidentemente. Hablamos de año 81, hablamos de 9 años que tenía yo. O sea, es completamente imposible. Pero siempre voy a tener en el recuerdo ese hecho de que parte de esa conversación fue captada por una de las emisoras de radioaficionado que tenía mi abuelo. Oye, y los pelos de punta, o sea, me vuelvo a ir atrás, joder, y es impactante aquel momento. Bueno, no sé si queréis apuntar, creo que hemos hecho un repaso más que suficiente, creo yo. No sé si tenéis algún detalle más, Blas, no, yo, Alejandra. Lo que diría que lo que has dicho un poco, que los jóvenes de hoy no tienen conciencia de lo que fue, ¿no? De ese miedo de tener un familiar, de salir de viaje, de la situación que te podía tocar, de estar al servicio público. Y bueno, y mejor que no lo tengan, pero al final, para que la historia no se repita, debe ser recordada, ¿no? Y creo que es importante también, pues, hacerle tomar conciencia y recordar lo que pasó para que no se repita y si volviera a suceder, intentar erradicarlo. Eso sería. Pues dicho queda, cerramos este asunto y seguimos avanzando en nuestra Conexión Almería de este miércoles.
Vamos a dar una vuelta completamente, un giro de guión completo a nuestra tertulia, porque nos vamos a ir a las calles de la ciudad, pero para otras cuestiones, mucho más mundanas, nunca mejor dicho. Porque hoy los concejales de Sostenibilidad Medioambiental, Antonio Urdiales, y de Tráfico y Seguridad Ciudadana, María del Mar García Lorca, han presentado una campaña que se llama Street Marketing, que dicho así probablemente no os cuadre con lo que es, pero es esto que estáis viendo. Aquí no, el pipí me destruye. Bueno, pues se trata del impacto que tiene el orín y los excrementos de las mascotas en la vía pública. Aquí estamos viendo ese momento, gracias por disolver los orines, bueno, pues los artilugios que se deben usar cuando se saca a las mascotas a que hagan sus cositas en la calle. Evidentemente en casa también hay empapadores y areneros y un montón de cosas, pero en la calle, pues si no hay un pipicán cerca y este tipo de recintos muy marcados, pues hay que tener mucha precaución. Siempre la bolsita para recoger, siempre ese bote de... Entiendo que llevará agua y algún producto más. No sí, sé si puede es... llevar Omistol, vamos, porque yo tengo una claro, perra yo sé que tú sí, no sé si Blas sí, no. No, yo tengo un gato. Gato, no. Vale. Bueno, los gatos más en casa, pero yo sí que voy siempre con mi bolsita y con mi agua. Pues de eso se trata, de intentar pues tener en las calles, o por lo menos colaborar para que se manchen lo menos posible. El objetivo es fomentar el civismo y la responsabilidad de la gente. Bueno, tú que tienes mascota, Alejandra. Mira, yo te voy a decir una cosa, creo que no he sido consciente de lo que es tener una mascota y que suponga un miembro más de la familia hasta que la he tenido ahora, hace un año. Y al final es tan importante el respetar, el salir con tu agua, el salir con tu bolsita. También te digo que ha habido mucha evolución porque ya las cuerdas, o sea, las correas las venden ya con la bolsita para que recoja los excrementos, o sea, que ya te da muchísimas más comodidades. Y un dato también curioso que estaba mirando hoy es que en Almería hay 156.000 perros registrados, por lo tanto hay un aumento de mascota como miembro de familiar, y eso significa que debemos concienciarnos y debemos tener también más puntos, pues que yo también me doy cuenta de todas las papeleras que hay cuando voy paseando a la perra. Digo, vale, aquí hay papelera, y cuando no hay papelera digo, madre mía, ¿qué hago? La tengo que llevar ahí 5 minutos hasta tirarla. Entonces creo que nos debemos de concienciar todos, porque al final esos pequeños gestos hacen que la provincia esté más limpia y se pase mejor. O sea, pero al final el ayuntamiento no es la primera vez que hace campañas insistiendo en la recogida de excrementos y en el pipí de las mascotas. Bueno, es que has dicho o has mencionado una cifra. A ver, no quiero quedar mal, amigos animalistas que me estáis viendo. Entonces yo tengo gato, no paseo perro, ¿no? Pero es cierto que vivimos en un mundo en el que cada vez más se sustituye a los hijos por perrijos y perrijas. Y ha habido un aumento importantísimo, insisto, no quiero ofender a nadie, pero es cierto y es verdad que están ocupando un lugar, se está humanizando a la mascota de una manera tremenda. No dejan de ser lo que son animales, son perros, son, no voy a decir bestias porque voy a quedar un poquito mal, pero son perros que tienen sus necesidades, que tienen que hacer en algún sitio. Yo tengo un gato, tiene su arenero que ya me ocupo yo, o mejor dicho, que mi mujer me verá, mi mujer se ocupa y lo hace muy bien también, lo hacemos entre los dos. ¿Qué pasa? Que al final sales a la calle y te encuentras con que hay determinados animales que están diseñados, creo yo, para vivir en libertad, no para estar en un pisito. Y estamos viviendo en zonas urbanas, para empezar, que están los perros de determinado tamaño viviendo en pisos a veces que necesitan más espacio que sus propios dueños. Eso por un lado, que entiendo yo que ese tipo de perros debería estar en el campo. Y en el campo, pues mira, lo del pipicán, pues es campo, es decir, que al final el pipí o la caca pues irá por donde tenga que ir en el campo. A nivel urbano hay determinados perros por su raza, ya de un tamaño más adecuado, que oye, que me parece fantástico que estén en casa y demás. Pero claro, hay que tener conciencia de que efectivamente vivimos en una zona donde encontrarte un espacio de tierra, un espacio habilitado para que realmente el perro haga sus necesidades, cada vez más difícil. Yo vengo de un pueblo que ha crecido muchísimo en estos últimos 30 años como es Roquetas, pero es que Almería también ha crecido mucho.
Lo que era la Vega de acá o lo que era desde la Rambla en adelante, todo lo que viene a ser la expansión de Almería, pues claro, tener un perro en Almería era salir y prácticamente la Rambla que hoy está canalizada. Yo recuerdo cuando se aparcaban ahí los coches que también se paseaban los perros también por la zona de la Rambla, no había ningún problema. ¿Cuál es el problema? En el momento en el que lo que tienes son aceras y tienes calles. Pues yo no sé qué es peor, si lo del chorrito de agua después del pipí o el pipí solamente, porque digo, ya al final esto es llovido sobre mojado, yo ya llega un momento en el que me da un poco de reparo, y lo de las cacas también. Yo no me veo recogiendo cacas de perro, lo siento, no puedo. No tienes perro. No tengo perro. Pero claro, tú no tienes que recogerla porque no tienes perro. Claro, yo lo que estoy voy. diciendo que yo creo que prácticamente todos los que tenemos perros somos conscientes de que va en tu civismo, responsabilidad y respeto al prójimo el recoger la caca. Sí. O sea, y se hace quitando excepciones, ¿no? Y luego lo que has dicho del perro del tamaño no, yo lo entiendo, pero por ejemplo en mi caso, mi perrita es adoptada, ¿vale? No es comprada ni nada. Entonces yo pienso que es mejor que una perra esté adoptada con una familia a que esté en la perrera. Y mi perra es un pastor alemán, que es grande y demás. Y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Que tengo que dar paseos con ella de 1 hora para que fogue? Pues sí, lo tengo que dar. Pero como dice, no sustituye a una hija, porque también tengo una hija, es simplemente un aumento en el núcleo familiar donde, bueno, pues nos sentimos un poquito más empáticos a la hora de tener un animal. Y luego también te digo que muchos animales suponen una compañía súper importante a personas que están solas o que necesitan desarrollar ciertas habilidades y sensibilidad con otras, ¿no? Entonces, bueno, que simplemente concienciarse y que más que perros, que es verdad que hay que concienciarse, ¿qué pasa con las colillas del tabaco y con las botellas que se tiran? Porque a mí no hay asco que más me dé que también que esté todo lleno de colillas. Esos son seres humanos y tampoco los recogen. Entonces, también me gustaría abrir ese debate. Sí. ¿Qué pasa con las colillas y qué pasa con las botellas que están siempre tiradas por toda la calle y por mitad? ¿Qué pasa con ese concepto? Yo la campaña la veo perfecta, además entiendo perfectamente las necesidades que pueda tener cualquier persona del acompañamiento a todos los niveles, incluido el terapéutico, de determinadas mascotas. Yo eso lo doy por sentado. Es cierto, y yo me refería sobre todo al capricho por el capricho. Y luego también estoy viendo cómo, insisto, me encuentro con muchísima gente paseando al perrito en un carrito de bebé, paseando a los perritos vestidos del fenómeno teriano, como se llame, no voy a hablar. No voy a hablar. Eso lo saltamos. No, sí, vamos a dejarlo. El tema es que veo que se humaniza a lo que ahora dice el Código Civil, que son seres sintientes. Bueno, pues un ser sintiente. Está ahí en una especie de entre un animal con ser sintiente. ¿Es un animal? Los animales son este tipo de animal doméstico, el perro de toda la vida de compañía, es un ser sintiente. No es un burro de carga, no es un cerdo que va al matadero, es otra cosa. Es otra cosa completamente distinta. Bueno, pero entiendo perros y gatos, mascotas o solo perros. Los seres sintientes, vamos a ver, que ahora mismo el derecho lo está teniendo en cuenta incluso a la hora de determinar quién se queda con la guardia y custodia del perrete. A ver si va a tener incluso herencia y va a tener que ir al notario. Hombre, claro, pues de eso estamos hablando. De eso se está hablando ahora. De la persona sola que tiene al perrete, que tiene un patrimonio y que a lo mejor el patrimonio quiere que sea para el perrete. Bueno, le puede dar siempre el tercio de mejora. Sí. Claro. ¿Y luego el perro va a la inmobiliaria o algo? Bueno, ¿cómo va esto? Pues que tendrá todas comodidades, una vida ya de lujo en spa. Bueno, no sé. Hombre, alguna albacea o algo el perro, si no. Yo me pido administrar el patrimonio del perro, que sí, habida cuenta de la esperanza de vida que tiene, me hago cargo yo y lo que haga falta. Pero sí, vivimos en un mundo donde... A ver, que me parece perfecto, pero yo siempre he sido muy práctico. Yo en estas cosas soy bastante práctico. Además, me gusta pensar que todo tiene un porqué y un sentido y un objetivo en la vida, ¿no? Y entonces yo, que insisto, vengo de un pueblo, yo no tenía un pastor alemán, yo tenía un gran danés. No sé si os acordáis de Scooby-Doo. Sí. Scooby-Doo, claro. Claro, sí, pero es que mis abuelos tenían una casa cortijo, dentro de esa casa cortijo había una antigua pocilga, que esa pocilga pues era para cerdos, y claro, teníamos un descampado y solares los que quisierais, y tener un gran danés, pues el gran danés vivía en la antigua pocilga de los cerdos y vivía, vamos, más ancho que pancho.
¿Por qué tenía mi abuela ese gran danés, o teníamos en la familia ese gran danés? Porque tenía una función que era ¿cuál? Eso, vamos, ahí en esa casa no entraba nadie, o sea, eso era un pedazo de monstruo, de perro que había allí, ¿no? Pues tiene una finalidad defensiva. Da la casualidad de que ahora los perros que tienen esa finalidad defensiva se consideran razas peligrosas, ojito con las razas peligrosas, porque resulta que tampoco podéis por la calle con una raza peligrosa y tienes que llevarlo de determinada manera y todas estas cosas. Y acá sí que me parece muy importante que de los pipí y las cacas. Entonces, que yo me cruce con una persona que viene con una mala bestia, sin bozar, me da igual donde se haga caca. A mí lo que me gusta, yo le tengo terror, eso lo digo ya, por si alguien se cruza conmigo con un bicho, y perdonadme porque no es una cuestión ni peyorativa ni nada, es que no soporto, o sea, le tengo terror a los perros, terror. A mí se me viene un perrito, por muy chihuahua que sea, y vamos, doy salto. Claro, pero tú tienes terror porque efectivamente no conoces al perro, no sabes cómo va a reaccionar. O sea, al final yo veo ese efecto en la gente cuando voy paseando con mi pastor alemán. Claro, yo la veo tan indefensa, tan dócil, y claro, y la gente se queda así, no hace nada. Pero también es verdad que hay mucha gente que la llama y demás, y digo, no la llames, no la excites. ¿Sabes? Mi perro es que también es muy social, va todo el mundo saludando, le va lamiendo, y también digo, no hagas eso, porque a no todo el mundo le gusta y lo respeto muchísimo. Creo que he tenido mucha más conciencia desde que tengo perro, también te lo digo. Yo me refería a esas razas que les ponen de nombre Zeus, todos los que se llaman Zeus. No conozco. Por defecto, ¿no? Ya está. Como yo oiga Zeus, digo, ¿dónde malo? Que ya lo ves venir. Volviendo al tema de la campaña y ya un poquito más en serio, a mí me parece que, como decías tú hace un momento, Alejandra, es cíclico, es decir, cada 2, 3 menos cuartillo desde las administraciones tienen la obligación de recordarnos que seamos un poquito más limpios de los que somos con los perros. Somos descuidados muchas veces, es cierto que esto va a veces por ritmo y por moda. Yo es verdad que llevo una muy buena temporada cruzándome casi todo el mundo con el que me cruzo lleva sus bolsitas, lleva su agua, la verdad que es la regla general, no me encuentro a nadie paseando un perro de aquella manera. Lo ideal que sería pues que efectivamente hubiera espacios, más que tener que ir limpiando de cada esquinita o de donde vaya cayendo la cosa, limpiándola, que hubiese espacio habilitado y que todo el mundo intentara usar esos espacios habilitados, porque al final me parece igual de asqueroso, o sea que la acera y más determinados tamaños de perros, que los tamaños de los perros son proporcionales a lo que dejando con eso es verdad. Entonces, había un pediatra que me dijo, así come el mulo, caga el culo o algo exactamente. Así, ¿no? Pues eso. Y luego tenemos otra iniciativa. No estamos en horario infantil, Alejandra. También. Vale. Tenemos otra iniciativa de las que no había hablado, por ejemplo, en el vecino Huércal, que tiene que ver con el ADN, de la toma de muestras de ADN que se está obligando a todos los vecinos que tengan perro a que se registre el ADN, se le hace una muestrecita. Sí, Huércal, se le hace una muestrecita de ADN, entonces se toma la muestra de la caquita, se coteja con el registro del perro y se sanciona al dueño que se haya encontrado la caquita. Sí. Hay, creo que incluso una campaña de recogida de firmas de vecinos que están muy en contra de todo esto. Ha habido, me parece, una primera fase en la que se pagaba, o sea, directamente te subvencionaban ese registro, ahora me parece que había que pagar una cuantía porque el registro no es gratuito, es decir, te obligan al registro, pero si el registro no es gratuito te están añadiendo costes. Al final, la gente que tiene mascotas pues se agobia un poco entre los gastos de veterinario, entre los gastos de no sé cuánto, y ahora que encima me quieran poner esta obligación. Pero a mí no me parece mal que se fiscalice el tema de las cacas en la calle, es decir, que oye, que en un momento determinado sepan a quién corresponde y que esa persona se haga cargo. Porque, a ver, al final lo de la sanción en derecho ocurre que si la persona no está dispuesta a pagar la primera, ni te va a pagar la segunda ni la tercera, le va a dar exactamente igual y su perro va a seguir haciéndolo donde siempre lo haya hecho. Y luego, por otro lado, también es cierto que esto de si tengo un perro y no me quiero agachar, pues pago la multa. No sé de cuánto es la multa, pero si la multa no es lo suficientemente importante, pues llega un momento en el que dices, vale, pues si me llega ya veré. No, bueno, yo creo, Blas, que de verdad que ya eres un guarrete o guarro profesional. Hay conciencia, pero yo diría menos multas y más espacios verdes, ¿sabes? Que todavía nos siguen faltando. O sea, vamos a centrarnos no en el análisis del excremento, sino en hacer que tenga más espacios verdes y más zonas donde poder soltarlos o pipicar más con otro diámetro. No eso que para mí son horribles, la verdad. Hay 10 perros corriendo tal, no lo veo yo como un espacio y una concienciación hacia el animal, también lo digo.
Así que menos multas y más espacios verdes. Bueno, desde aquí un llamamiento. Hoy se han puesto 242 banderolas en farolas con mensajes del pipí me destruye, piensa en los demás, gracias por recoger las cacas, en fin, mensajes de concienciación, y se han repartido hoy en esas carpas informativas 2.000 kits para perros con botellas. Yo voy a solicitar una. Sí, pues Sí. ya ha visto lo que pone, el dibujito Sí, ese sí, y sí. el símbolo, y también esas bolsas recoge excrementos. Bueno, hemos superado el ecuador de nuestro programa, vamos a hacer una pausa, paramos un momentito para hacer pipicán y a la vuelta seguimos en nuestra conexión Almería de este miércoles.